que es el obstructivo y el distributivo dividido en 3. Bien, adelante, empecemos. Ok, voy a continuar. Bueno, el choque distributivo se va a caracterizar por la pérdida del tono de los vasos sanguíneos, un aumento del tamaño del compartimento vascular y el desplazamiento del volumen vascular lejos del corazón y de la circulación central. En este tipo de choque, la capacidad del compartimento vascular se va a expandir tanto que el volumen normal no va a ser capaz de llenar la circulación. Y esto puede ocurrir por dos causas: por una disminución en el control simpático del tono vasomotor o por una liberación excesiva de sustancias vasodilatadoras. Este choque también puede ocurrir como una complicación de daño vascular, por ejemplo, en una hipotensión prolongada, en el caso de una hemorragia, y por lo tanto también se le conoce como choque hemorrágico en fase tardía o irreversible. Y bueno, como ya dijo el doctor, se divide en tres tipos, que es séptico, neurogénico y anafiláctico. La siguiente, Bien, permítame, Ifer. Entonces, quitando el ejemplo del hipovolémico de fase tardía, quita ese ejemplo, que es así, ¿eh? Toda la hipotensión que dure mucho tiempo, puede llegar un momento en que ya haya vasodilatación ya no reversible, ¿eh? Pero quitemos ese ejemplo. Y vámonos a los ejemplos grandes, que son el anafiláctico, el neurogénico y el séptico. En ellos, Fernanda, ¿te falta líquido? ¿Has perdido líquidos? no, No, no has perdido líquidos. ¿Te falla el corazón? ¿La bomba? no tampoco. Tampoco. Aunque vamos a ver que el séptico forma sustancias depresoras del miocardio. Pero, ok, de manera inicial, no te falla el líquido, no has tenido diarrea, no has tenido sangrado, no has perdido líquido. ¿Y tu bomba está normal? Entonces, ¿qué pasa en este tipo distributivo? Gran vasodilatación. Gran vasodilatación. Tan así que tus tubos arteriales y venosos se dilatan tanto que le quedan grande al volumen circulante. Bien, vámonos, Fernanda. La siguiente, por favor. Bueno, en el choque neurogénico, el control simpático está disminuido en el tono de los vasos sanguíneos y puede ser por un defecto en el centro vasomotor o flujo simpático. También se le conoce como choque medular en los pacientes con lesión de la médula. Y en este choque, el flujo de salida en el centro vasomotor puede estar interrumpido por varias causas: por lesión cerebral, por una actividad depresora de drogas o fármacos, anestesia general, hipoxia o ausencia de la glucosa. También en el desmayo por causas emocionales o por lesión de la médula por arriba de la región torácica puede estar afectado este flujo de salida y el control del sistema nervioso simpático. A diferencia de otros tipos de choque, este choque va a tener la frecuencia cardíaca más lenta, piel seca y tibia, y va a ser un tipo raro y transitorio. Bien, el que es por emociones se relaciona mucho con la hipotensión ortostática de los viejitos y de las mujeres, que yo les decía que en las películas se desmayan y las quieren despertar echándoles aire y dándoles un beso y todo. Se relaciona mucho con ello. El resto de sección medular y demás es altamente urgente y aparatoso, porque hay una vasodilatación excesiva. ¿Por qué? Porque cortas bruscamente el influjo simpático y se quedan tus vasos sanguíneos sin el estímulo constrictor. Se vasodilatan totalmente. Bien, síguele. La siguiente, por favor. Antes, Fer, ¿cómo lo tratarías al choque? Porque vamos a ver muchos, ahora que están ahí con nosotros, vamos a ver muchos. ¿Cómo tratarías el choque neurogénico? Mira, si es de una muchacha que se desmayó o le dieron a alguien una sorpresa o le están tomando una muestra sanguínea, ha pasado con muchachos de tu escuela, le están tomando una muestra sanguínea en el laboratorio y se desmayan, hasta han tenido escalpes, se descalabran. ¿Cómo lo tratas? Bueno, si es superficial, leve, le levanta las piernas, lo recuesta, levanta las piernas para que haya flujo hacia cerebro y corazón, ¿verdad? Oye, pero ¿y es algo más grave?
Un tomado se fue a Tequis, se subió los caballos, o andaba en la moto presumiendo aquí en Paseo Constituyentes y se cae y se secciona la médula. ¿Cómo lo tratamos? ¿Le ponemos antibiótico? ¿Le ponemos, qué le ponemos? ¿Le ponemos más líquidos? Le falta líquido, viene deshidratado, ¿sí? ¿Qué le ponemos, Fer? Te llega a ti, y yo me fui a comer, soy un desobligado, te dejé sola en urgencias y tú atiendes todas las urgencias graves de Querétaro. ¿Qué le pones? No se Yo podría soy un tratar desobligado y no estoy. ¿Eh? con vasoconstrictores. Claro, es el único choque, Fernanda, efectivamente, donde de inicio, además de ponerle líquidos, hay que poner en la vena, lógicamente, aquí hay que empezar constrictor rápidamente, porque lo que tiene cortado es el estímulo simpático. Vamos a empezar, Fernanda, con noradrenalina, de manera rápida, y con esteroide. Le ponemos noradrenalina e hidrocortisona, además de líquidos, lógicamente. Bien, síguele, anafiláctico. Bueno, en este choque va a haber una reacción mediada por mecanismos inmunitarios. Van a actuar sustancias vasodilatadoras como la histamina que van a afectar a las arteriolas y a las vénulas y va a aumentar la permeabilidad capilar. También se puede presentar edema laringio, broncoespasmo, colapso circulatorio, contracción del músculo liso uterino y digestivo, urticaria o abones o también angioedema. La etiología de este choque va a ser por reacciones a medicamentos como la penicilina, alimentos como nueces y mariscos, el veneno de insectos o látex. Se presenta más frecuente por picadura de insectos del orden Hymenoptera, como avispas, abejas u hormigas fuego. Y la gravedad de este tipo de choque va a depender de la sensibilidad de cada paciente y de la duración y la cantidad de exposición al antígeno. La siguiente, por favor. Bueno, las manifestaciones clínicas son cólicos abdominales, aprehensión, sensación de calor o quemazón en la piel, prurito, urticaria, como ampollas y ronchas, tos, asfixias y bilancias, sensación de opresión torácica y dificultad para respirar. Como la sangre en este choque va a estar estancada en la periferia, va a disminuir la presión arterial y el pulso se va a tornar tan débil que va a ser difícil detectarlo. Y la obstrucción de la vía respiratoria que pone en peligro la vida se puede presentar como angioedema laringio o espasmo bronquial. Ya la siguiente, por favor. Bueno, esto es todo por mi parte. Yo voy a continuar, doctor. Bien, bienvenidos. Bueno, el tratamiento va a ser la interrupción inmediata de la sustancia desencadenante y también medidas para disminuir su absorción, por ejemplo, al aplicar hielo sobre una picadura o mordedura de un insecto. La vigilancia de la función cardiovascular y respiratoria, manteniendo el intercambio gaseoso, el gasto cardíaco y la perfusión a los tejidos. También en la reacción anafiláctica se debe administrar adrenalina, esto porque causa vasoconstricción o broncodilatación y restaura tanto la función cardíaca como respiratoria. Administración de oxígeno, antihistamínicos y corticosteroides. En esta reacción también el retorno venoso puede comprometerse gravemente en la posición sedente y esto puede producir una contracción del corazón sin pulso y puede causar arritmias, incluso terminar hasta la muerte. Entonces es importante tener una posición supina para mejorar el retorno venoso. En la prevención, pues es preferible al tratamiento y tenemos que cuestionar al paciente acerca de sus reacciones medicamentosas previas e informar el fármaco que se le va a dar antes de su administración. Las personas que tienen hipersensibilidad conocida deberían usar joyería Medic Alert y una tarjeta de identificación si es que se encuentran inconscientes, pues para mantener al tanto al personal de salud. Y también las personas con riesgo de anafilaxia se les deben administrar medicamentos de urgencia, autoinyectores de pifrina y un antígeno
inadvertidamente. Muy bien, Venus, ahí permíteme un Y segundo. bueno, Permíteme un segundo. sí. Muy bien, entonces el choque anafiláctico es un choque muy súbito, muy brusco. Es el más rápido probablemente de todos, junto con el medular. El hipovolémico, pues te vas desangrando y vas haciendo cada vez más, más. El séptico, pues es el más lento. No estoy séptico en 2 minutos. Son lentos. Sin embargo, el medular que ya me comentaron y este Venus, el anafiláctico, son brusquísimos. Brusquísimos. Lo mejor es evitarlos. Y si sabemos que somos alérgicos a algo, no exponernos. Porque entre más nos exponemos, cada vez estamos más sensibilizados y cada vez más brusca va a ser nuestra respuesta hasta llevarnos a un choque, ¿verdad? Bien. Difícilmente algo oral, un alimento, mariscos, algo, difícilmente te llevan a un choque por alergia, un choque anafiláctico. Casi todos paran en urticaria, abones y comezón, un poquito de disnea. Rara vez llegan a un choque anafiláctico la vía oral. Pero la vía parenteral, una picadura de himenóptero, sobre todo abeja, o he visto desgraciadamente inyectados por penicilina, te lo hacen en 5 minutos o 10 el choque, ¿verdad? En el ambiente de hospital, lo que más vamos a ver de riesgo es que se equivoquen y les pongamos penicilina o algo a lo que son alérgicos y te hagan el choque ahí frente a tus ojos. Eso y las transfusiones equivocadas. Una transfusión equivocada te puede llevar a esto fácilmente. A todo paciente, por favor, no se les olvide, una de las primeras preguntas que tenemos que hacerle, no es cuánto dinero tiene, ni cuánto le vamos a cobrar, es a qué es alérgico y qué fármacos se está tomando. Ahí está la clave del diagnóstico. ¿Qué fármacos se está tomando y a qué es alérgico? Y la enfermera está obligada, antes de pasarle el fármaco a un paciente intravenoso o intramuscular, le debe decir, le voy a poner metamizol, le voy a poner metoclopramida y volverle a preguntar si no es alérgico. He visto casos en donde enfermería aplica la inyección y en 5 minutos lo estoy teniendo que intubar en la camilla de choque. En 5 minutos por el choque anafiláctico, ¿verdad? ¿El tratamiento cuál es? Bueno, lógicamente líquidos, pero antes que nada, bloquear esa respuesta. ¿Y con qué se bloquea? Con adrenalina. El tratamiento de elección para el choque anafiláctico es adrenalina. ¿Por qué vía? Por la que puedas. Antes la poníamos solo subcutánea, pero hace ya 10 años también está muy validada la vía intramuscular. Adrenalina. ¿Cuánto? Ustedes van a ir a los hospitales, tenemos ámpulas. Si alguien pesa más de 50 kilos, Venus, le vas a poner el ámpula entera, subcutánea o intramuscular. No se la vais a poner intravenosa, ¿eh? Intravenosa, la única vía, la única forma de inyectar adrenalina intravenosa, ¿cuál es, Venus? ¿Cuál es? Es el paro cardíaco, la asistolia. Ahí vas a pasar la adrenalina intravenosa. Es la única momento donde pasas adrenalina intravenosa, el paro cardíaco por asistolia. Pero si es un choque anafiláctico, vas a pasar adrenalina subcutánea o intramuscular, adrenalina. Y después le vas a poner antihistamínico, sobre todo H1, ¿como cuál, Venus? Como loratadina, como ¿cuál otro? Difenidramina, que es intravenoso, clorfeniramina, cetiricina, esos son H1. Y si hay H2, ya casi no tenemos ranitidina por los riesgos malignos, pero le vas a poner también un H2. Entonces le pones adrenalina, que constriñe los vasos, abre los bronquios para que no se te muera ahogado, le pones antihistamínico H1, vuelvo a comentarte, como difenidramina o loratadina, y le pones un H2 como ranitidina, y le pones esteroide. Los esteroides no actúan luego. Quien pone de inicio un esteroide no sabe medicina. Un esteroide empieza a actuar como a las 2 horas que lo pusiste. El esteroide se aplica en la anafilaxia para bloquear la respuesta de reacción lenta. O sea, para que no esté repitiendo, porque si nada más le aplicamos la adrenalina y el antihistamínico, en 2 o 3 horas todavía hay antígeno circulante y vuelve a caerte en choque.
Esa se llama reacción lenta. La reacción lenta es bloqueada con el esteroide, ¿verdad? Entonces le vas a poner adrenalina, H1, H2 y esteroides. ¿Ok? Vámonos, adelante. Pero sobre todo la prevención, sobre todo evitarlo. Miren, he visto, se me ha muerto gente que le ha picado una sola abeja y se me ha muerto en urgencias. Intubándolo se me ha muerto. Y he tenido casos de un viejito, hace como unos 4 añitos, que le picaron 300, pero él no era alérgico y no hizo choque anafiláctico. Hizo un montón de abones y demás, y dolor, pero no se murió. Y gente que con una sola picadura, no, ya está ahí arriba, ya rezando por nosotros. Síguele. Bueno, ahora vamos a hablar de la septicemia y del choque séptico. Este va a ser el choque vasodilatador más frecuente y se va a relacionar con infección grave y la respuesta sistémica a esta. La septicemia va a ser la infección junto con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que incluye fiebre, taquicardia, taquipnea, leucocitosis, estado mental alterado e hiperglucemia en ausencia de diabetes. El choque séptico va a ser la septicemia grave acompañada de hipotensión, aparte de la reanimación con líquidos. Bien. La incidencia de este choque ha aumentado debido a mejor conciencia sobre el diagnóstico por aumento de microorganismos resistentes, por aumento en el número de las personas inmunocomprometidas y adultos mayores y por la mayor realización de procedimientos invasivos. Bien, Venus. Entonces, mira, nos llegan a urgencia los pacientes con 2, 3 días de infección, sobre todo viejitos que no quieren ir. No, pues, ¿quién va a querer ir? Nos llegan 2, 3 días de infección. Entonces le ordenamos al residente y él ya lo sabe. Primero los retos de líquidos. Entonces le pasa líquidos. 500 de fisiológica, 1000 de fisiológica. Si recuperó presión arterial, no el choque. Estaba con sepsis. Pero si no recupera presión arterial después del reto de líquidos, de haberle pasado soluciones, entonces consideramos que está con choque séptico. Y choque séptico es la septicemia más la hipotensión que no respondió a líquidos, ¿verdad? Bien, previo a la septicemia está el SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? Bien, adelante, Venus. Ok, bueno, y la fisiopatología del choque séptico. Todo va a iniciar con la cascada proinflamatoria que comienza con los receptores tipo TOL, que se unen a estructuras o a moléculas de los microorganismos y pues van a desencadenar la cascada proinflamatoria, liberando mediadores tanto inflamatorios como antiinflamatorios. Todo implica un proceso de activación celular que ocasiona la liberación, el reclutamiento de neutrófilos, monocitos, de reflejos neuroendocrinos, de activación del sistema fibrinolítico, del complemento y del sistema de coagulación. Todo esto pues causa daño celular y se van a generar pues detritos celulares que también lo reconocen los receptores y pues esto aumenta y mantiene la cascada proinflamatoria. Y bueno, a través del eje neuroendocrino se van a estimular las citocinas estimulan al vago y a los ganglios dorsales y desencadenan la liberación de la noradrenalina a nivel del vaso, endotelio del hígado y del intestino. Y bueno, también es importante señalar que el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 pues están implicados en procesos de adhesión leucocitaria, de inflamación local, de fiebre, de supresión de la eritropoiesis, taquicardia, acidosis láctica y también causan anomalías de la ventilación y de la perfusión. Bien, Aparte de esto, los neutrófilos... Permítame, como lo veíamos allá al inicio en los primeros capítulos, cicatrización, reparación, inflamación, ¿te acuerdas? Parece que el TNF y la interleucina 1 son los que te dan la mayoría de manifestaciones. La mayoría de datos te los dan, parece que esas dos citocinas. Incluso el TNF, yo comentaba, el TNF, uno de los problemas que nos da es cardiodepresor. Tan así que el choque séptico, en sus etapas finales, además de tener gran vasodilatación, se comporta también como un choque cardiogénico, cardiodepresor, cuando está muy elevado el nivel de TNF que produce. Síguele, muy bien, Venus, adelante.
Bueno, entonces los neutrófilos, aparte pues de ayudar a eliminar al microorganismo, también van dañando el endotelio mediante liberación de mediadores y esto afecta la permeabilidad vascular. Y además también las células endoteliales van a liberar óxido nítrico que pues va a actuar como un mediador en este tipo de choque. Otro acontecimiento importante va a ser la alteración en el equilibrio entre procoagulación y anticoagulación, aumentando los factores procoagulantes y disminuyendo los anticoagulantes. Los lipopolisacáridos presentes en los microorganismos van a estimular las células endoteliales que van a recubrir a los vasos por dentro y pues estas va a aumentar el factor tisular que va a activar a la coagulación. Y pues bueno, también el fibrinógeno pues se va a transformar a fibrina y pues va a promover la formación de trombos microvasculares que van a amplificar la lesión en el tejido. Y la septicemia también va a disminuir la concentración de proteína C, de la proteína S, que son anticoagulantes endógenos, la antitrombina 3 y el inhibidor de la alfa-particular. Entonces, son sustancias que inhiben la coagulación. Bien, Y bueno, otro aspecto importante es que el factor de necrosis tumoral alfa y el lipopolisacárido también disminuyen la síntesis de trombomodulina y del receptor endotelial de la proteína C. Y esto pues altera que se active la proteína C y va a aumentar la síntesis del inhibidor del activador del plasminógeno 1 y finalmente pues esto altera la fibrinólisis. bien. Fíjate entonces, Venus, fíjate entonces que con lo que me acabas de comentar, pues el choque séptico parece que su mediador clave, dice el libro, incluso está hasta abajo de la hoja, dice su mediador clave es el óxido nitroso, óxido nítrico. Entonces se acompaña de gran vasodilatación, de ahí su nombre de ser distributivo, como me comentaban al inicio. Y otro, híjole, mueve la balanza hacia el lado procoagulante y te puede llevar a algo que se llama coagulación intravascular diseminada, ¿verdad? Que es una de las complicaciones que vamos a ver al final. Y aprovechar que al final está equivocado el libro y dice que el choque séptico libera muchos vasoconstrictores. No, allí bórrenle, quítenlo, táchenlo, quítenle la hoja. Debe decir libera muchos vasodilatadores. La clave es el óxido nitroso, vasodilatadora. Bien, síguele, Venus. Y bueno, esto es lo que les describí en la imagen. Y bueno, las manifestaciones clínicas del choque séptico principalmente son hipotensión, piel caliente y ruborizada. A comparación de otras formas de choque como el cardiogénico, el obstructivo o el hipovolémico en los que hay incremento de la resistencia vascular sistémica, en el choque séptico va a haber una disminución de esta. Claro. Va a haber hipovolemia secundaria a dilatación arterial y venosa, además va a haber filtración del plasma hacia los espacios intersticiales, va a haber disminución del flujo sanguíneo cerebral, lo que conlleva cambios en la cognición y el comportamiento. Estos dos pueden ser indicadores del choque séptico. Bien. También va a haber acidosis metabólica, que indica metabolismo anaeróbico debido a hipoxia de los tejidos, disfunción celular y también a metabolismo celular alterado. Y la hipoxia va a estar produciendo también mediadores inflamatorios que van a causar un aumento adicional de la permeabilidad, de la regulación vascular y la hemostasia alterada. Bien. Muy El bien. tratamiento pues va a ser controlar la causa y el soporte de la circulación. También antibióticos empíricos de amplio espectro al momento. Y bueno, antes debemos hacer hemocultivos en mínimo 2 sitios diferentes para dar un antibiótico específico para un microorganismo. Control de vías respiratorias y administración de líquidos de cristaloides en las primeras 3 horas. La ventilación mecánica para disminuir el trabajo respiratorio, principalmente si hay encefalopatía. Y un acceso venoso central, pues bueno, para la infusión de líquidos, medicamentos y pues también para tomar pruebas sanguíneas constantemente.
Un hemograma con diferencial, dímero D, lactato sérico y pruebas de función hepática, pues pueden ser diagnósticas y pues también ayudar al tratamiento. Bien, fíjate, Venus, los neonatos, yo no veo neonatos, los internistas, no vemos neonatos, pero fíjate, los neonatos y los ancianos, sobre todo te avisan que están sépticos con alteraciones del estado neurológico y empiezan a tener datos de incoherencias, a quererse quitar el suero, a quitarse las ropas de la cama, a estar agitados. Cuando es así, no debemos sedarlos, como yo lo comentaba en los primeros capítulos. Investiguemos qué le está pasando a ese anciano o a ese niño. Tomen una gasometría. Seguramente vas a encontrar acidosis. Entonces ya tendrías 2 parámetros para pensar que probablemente pueda estar infectado. ¿Verdad? Bien. Hay esquemas para choque de antibióticos. Eso ya lo van a ver más adelante, pero vamos a atacar de inicio con antibióticos muy poderosos y de amplio espectro. Ojalá pudiéramos siempre, ojalá, a veces no se puede, porque es la noche, porque es el fin de semana, no todos los hospitales tienen todos los horarios cultivos, le tomas el cultivo, lo llevas al laboratorio y se les perdió, pero ojalá se pueda. Vamos a hablar de un mundo ideal, ¿no? Bien bonito. Pues tomaríamos 2 cultivos, por lo menos, y luego empezamos en ese mismo momento esquema antibiótico. Los esquemas para choque hay varios, pero unos de ellos son quinolona o cefalosporina más aminoglucósido. Otro de ellos es carbapenémico, imipenem. Otro de ellos es piperacina tazobactam, es otro esquema. Otro de ellos es vancomicina con ceftazidima. Hay como 4 esquemas para choque. No le vamos a empezar con ampicilina, ¿eh? Entonces, son esquemas de muy amplio espectro y muy poderosos para choque. Esperamos la evolución, esperamos que nos respondan los cultivos que tomaste Venus, y entonces ya nos van a decir qué germen es. Y ya teniendo el resultado de tus hemocultivos, entonces disminuimos el esquema y nos damos a lo mejor con un fármaco ya ideal y ya quitamos los de amplio espectro superpoderosos que habíamos iniciado. Casi todos estos van a requerir catéter central, casi todos van a requerir catéter central para PVC, para poner más medicamentos. Los catéteres centrales tienen 3, 4, 5, hasta 6 vías en un mismo tubo, muchas formas de acceder al paciente, o para tomar muestras sanguíneas, ¿verdad? Y en un futuro, si no tiene vía oral, hasta para poner nutrición parenteral, ¿verdad? Poner nutrición intravenosa. Muy bien, algunos requieren que los intubemos, así es, definitivo, y en todos ellos vamos a pedir biometría hemática, dímero D, lactato sérico casi no tenemos, pero si llegamos a tener, lo hacemos, y si no, nos damos con la gasometría. En todos pruebas de función hepática, y si le olvidó al libro otra cosa. El hígado es el principal órgano que metaboliza los fármacos y que saca los fármacos de tu cuerpo, pero le faltó otro. ¿Cuál otro pedirías, Venus? ¿Qué otro órgano es importantísimo para sacar los medicamentos de tu cuerpo? ¿El riñón? El riñón, efectivo. A todos los pacientes les vas a pedir esos estudios, Venus, pero también les vas a pedir urea y creatinina. Es más, yo les rogaría a todos ustedes que todo paciente internado, al llegar a internarse, aparte de lo que le quieras pedir, prueba de embarazo, ay, qué bonita está, no, a todos le vas a pedir TGO, TGP y les vas a pedir urea y creatinina, a todos, porque esos van a ser las vías de salida de los fármacos y van a ser los órganos, Clarisa, que te metabolizan los fármacos que vas a poner. Si tú sabes que tienes la vía hepática y la vía renal libres, puedes actuar con mucha tranquilidad. ¿Ok? Entonces, eso les vamos a pedir, más urea y creatinina, Venus. Adelante. Bueno, el choque obstructivo va a ser el choque circulatorio por obstrucción mecánica del flujo de sangre a través de la circulación central a los grandes vasos, el corazón y los pulmones. Tiene distintas causas, pero la más frecuente es la embolia pulmonar, el aneurisma aórtico disecante, taponamiento cardíaco, neumotórax, mixoma auricular, evisceración del contenido abdominal hacia la cavidad torácica por un hemidiafragma roto.
Y el resultado fisiológico principal va a ser el incremento de la presión del hemicardio derecho, secundaria a una alteración de la función del ventrículo derecho. En este choque las presiones van a estar aumentadas a pesar de que hay un retorno venoso al corazón alterado y vamos a tener signos de insuficiencia cardíaca derecha como aumento de la presión venosa central Las yugulares. y Ujú. distensión yugular. Ujú. El tratamiento pues va a ser corregir la causa principalmente mediante intervenciones quirúrgicas como embolectomía pulmonar, la pericardiocentesis, que es la eliminación del líquido del saco pericárdico en el taponamiento cardíaco, la inserción de un tubo torácico en el neumotórax a tensión o hemotórax y el uso de fibrinolíticos en la embolia pulmonar grave o masiva para disolver el coágulo. Bien, fíjate que entonces, si es tromboembolia pulmonar, podemos trombolizar o operarlo. A veces generalmente lo que hacemos es trombolizarlo. Si tiene neumotórax de tensión, lo habíamos visto cuando vimos síndromes pleuropulmonares, pues pon un sello de agua. Si sabes poner sellos de aguas grandes, pues lo vas a colocar, el sello de agua grande, y si no, al menos un microsello. Creo que por ahí les envié una foto, ¿verdad? De un microsello, y si no se lo vuelvo a enviar en un ratito, que colocamos ahí en urgencias hace unos días, hace unos mesecitos por ahí, de un microsello. Y si tiene tamponade, si tiene tamponade, le voy a pedir, por favor, porque hasta el R3 se equivoca, en un tamponade, en un derrame pericárdico que esté dando tamponade, nunca le pongan diurético. Porque si le pones diurético, matas al paciente. Los que no saben bien medicina le ponen furosemide, creyendo que va a sacar el líquido del pericardio. Si le pones furosemide, va a bajar tu volumen circulante. Y entonces tu cámara derecha se va a colapsar. En un tamponade se hace lo contrario. Vas a canalizar al paciente y le vas a pasar soluciones rápido para causar la hipervolemia y que las cavidades derechas no se colapsen porque el pericardio está lleno de agua. Vas a pasarle, vas a causar hipervolemia y luego vas a puncionarlo. ¿Dónde puncionarías para pericardiocentesis, Venus? ¿Dónde picarías? No lo vas a hacer tú, ¿eh? Lo va a hacer el internista o el urgenciólogo que esté. Pero no hace mal que sepamos. Bien, los que no saben, No le sé. quieren picar aquí, mira. Pues nunca vas a perforar los cartílagos. No, vas a poner tus deditos en el apéndice sifoides y te vas a ir 2 centímetros abajo. Allí vas a penetrar con una aguja de subclavio. Pasando 4 centímetros de aguja de subclavio, te vas a ir hacia arriba y a la izquierda. Y vas a empezar a aspirar. Rompes el pericardio y va a empezar a salir líquido y le salvaste la vida. ¿Ok? En la actualidad, nosotros lo hacemos sin ver, pero en la actualidad te puede guiar el ultrasonido. Entonces, otro muchacho residente le hace ultrasonido y te va diciendo dónde va tu aguja y penetras al pericardio. Y entonces lo dejas gotear y le salvas la vida. ¿Ok? Esto lo va a hacer el R3 o el internista o el urgenciólogo, ¿eh? Pero ustedes deben saberlo. Bien, vámonos. Adelante, Venus. Y bueno, las principales complicaciones del choque van a ser la lesión pulmonar, la insuficiencia renal aguda, formación de úlceras en tubo digestivo, la coagulación intravascular diseminada y el síndrome de disfunción multiorgánica. La lesión pulmonar aguda y el síndrome de dificultad respiratoria aguda van a ser una forma de daño pulmonar que puede ser la causa o el efecto del choque. Esta está marcada por un inicio rápido de disnea que generalmente se da a las 12:48 después del accidente. Va a haber un aumento de frecuencia y de los esfuerzos respiratorios y los análisis de gases sanguíneos van a establecer la presencia de hipoxemia profunda con resistencia a la suplementación con oxígeno. Y pues la hipoxemia se debe a una ventilación perfusión alterada y a una difusión de gases reducida a través de las membranas alveolares que, como ya sabemos, se encuentran engrosadas. Bueno, la definición de Berlín del síndrome de dificultad respiratoria aguda requiere la presencia de estos criterios.
Los síntomas respiratorios en la primera semana de la lesión clínica o que se haya en este periodo de tiempo síntomas nuevos o agravados. Una radiografía de tórax o tomografía computarizada que muestra opacidades bilaterales con edema pulmonar no causado por derrame pleural, atelectasia o nódulos pulmonares. Insuficiencia cardíaca o hipovolemia no deben ser las únicas causas de insuficiencia respiratoria. Y el deterioro de la oxigenación. La gravedad de la hipoxemia nos va a determinar la intensidad del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Bien, entonces debe ser generalmente a los 3, 4 días de que empezó la agresión, una quemadura, una infección, un traumatismo, y a los 3 o 4 días ya están con datos respiratorios. Después debes encontrar en la radiografía o una tomografía opacidades, edema alveolar, pero no debe ser por nódulos, ni por neumonía, ni por falla cardíaca. Recordemos el examen previo, no debe ser por falla cardíaca, pues si no es un edema agudo pulmonar cardiogénico, ¿verdad? Y a ver, pásame la previa, la última, para explicarla. La última, la anterior. Ok, y luego, ¿cómo graduamos la intensidad? La gravedad. ¿Cómo la graduamos? A ti te tocó, tú me lo dijiste. Tenemos varios índices, pero ¿cuál es el más rápido, el más sencillo? El A ti te índice tocó de la Kirby. clase. El Kirby, la PAFI, ¿verdad? La PAFI, tú me lo explicaste muy bien. La PAFI, el Kirby, con ese graduamos. Si es leve, arriba de 200. Si es moderado, entre 100 y 200. O si es muy grave, abajo de 100, de la PAFI. Muy bien, adelante. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muy bien, Venus. Seguimos. Sí, bueno, ahora voy a continuar yo. Respecto a las intervenciones para la lesión pulmonar aguda y el síndrome de dificultad respiratoria aguda, se van a centrar principalmente en el aumento de la concentración de oxígeno en el aire inspirado. Y bueno, el intercambio de gases se va a optimizar mediante el soporte de ventilación por medios mecánicos. También las concentraciones elevadas de oxígeno por presión positiva y por soporte ventilatorio mecánico de presión alta van a poder corregir la hipoxemia. El empleo de analgésicos y sedación van a disminuir el consumo de energía y van a aumentar la tolerancia a esta ventilación mecánica. Y bueno, el soporte nutricional también nos puede ayudar a disminuir las pérdidas catabólicas y a mejorar como tal la respuesta inmunitaria. Bien. La siguiente, por favor. La neumonía intrahospitalaria como tal va a ser una complicación de este síndrome y nos va a conducir a una ventilación mecánica prolongada y a un aumento en la tasa de mortalidad. A pesar del tratamiento profiláctico que se dé, el riesgo de embolia pulmonar y trombosis venosa profunda van a ser altos y van a contribuir a inmovilidad, alteración de la vía de coagulación, activación de la vía de coagulación y a traumatismos. Y bueno, para evitar las complicaciones digestivas, que la principal es hemorragia, se va a dar profilaxis para las úlceras por estrés. La que sigue, por favor. Bueno, ahora respecto a la insuficiencia renal aguda, vamos a tener que los túbulos renales van a ser vulnerables específicamente a isquemia y la insuficiencia renal aguda va a ser secundaria a una lesión directa de los riñones o alteración de la perfusión renal. Y el grado de daño renal va a estar relacionado con la duración y la gravedad del estado de choque. En condiciones normales, el libro menciona que el riñón es capaz de tolerar una isquemia intensa durante unos 15-20 minutos y la disfunción renal que se va a observar después de un estado de choque grave va a ser la necrosis tubular aguda. Y bueno, nosotros para poder vigilar el flujo sanguíneo renal, tenemos que vigilar constantemente el gasto urinario y las concentraciones séricas de creatinina y nitrógeno ureico. Bien, Diana, entonces estos pacientes, a todo paciente que tengamos en choque, yo lo comentaba ayer, le vas a poner llegando, en lo que te indique, una sonda de Foley. Porque la sonda de Foley, que es la urinaria, te voy a pedir que cada 8 horas, a veces hasta cada 4 horas, estemos viendo cuánto está orinando. Porque el gasto urinario, la cantidad de orina, Diana, nos va diciendo si el riñón está perfundido. Oye, caray, empieza a no orinar. Dijimos ayer a menos de 20 mililitros por hora. Ah, caray, pues le está faltando perfusión. Ponle líquidos.
se me está deshidratando y si no lo perfundo, le va a dar necrosis tubular aguda. ¿Ok? A estos pacientes, casi diario, les vamos a pedir creatinina, nitrógeno ureico y urea, que son lo que les comentaba hace 5 minutos, para vigilar la función renal, si no, ¿cómo le hacemos? Adelante, Diana. Sí, sí. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora los mediadores en choque séptico, como nos lo comentaba hace un rato el doctor, no van a ser vasoconstrictores, van a ser vasodilatadores y Bien. estos van a activar el sistema nervioso simpático y van a causar coagulación intravascular, que van a desencadenar mecanismos que por separado contribuyen al inicio de la insuficiencia renal aguda. Bien, Diana, entonces ahí hay un error, como lo comentamos, ahí debe decir vasodilatadores. Muy bien, síguele, Diana. La que sigue, por favor. Bueno, ahora respecto a las complicaciones digestivas, los principales factores de riesgo van a ser el choque y los fármacos que se ocupan para tratar este estado de choque. Y la perfusión esplácnica como tal y la intolerancia a la nutrición enteral van a causar hipoperfusión intestinal. En este caso, el tubo digestivo va a ser vulnerable a isquemia por los cambios circulatorios que sufre su mucosa. Y el choque va a estar dado por una constricción generalizada de los vasos sanguíneos que irrigan la mucosa digestiva y van a causar una redistribución de la circulación y va a hacer que la perfusión de la mucosa disminuya. Bien, entonces fíjate, el mismo choque le baja irrigación al lecho esplácnico, a estómago. El mismo choque te puede hacer que sangres. Y luego los medicamentos, oye, pues le vamos a poner noradrenalina o dopamina, que son constrictores y que me mandan la sangre hacia cerebro y corazón, a coronarias, pero me constriyen todo el tubo digestivo. Pues esas son muy es agresor tanto el choque como los fármacos, gran riesgo de sangrar estómago. Ok, adelante. La siguiente, por favor. Bueno, los principales síntomas que se van a presentar en estos casos van a ser náuseas, vómitos o pérdida de apetito. También va a haber lesiones en la mucosa del estómago y el duodeno que se van a presentar horas después de septicemia, quemaduras o trauma grave. Y también después de la disminución de la perfusión por el choque va a haber una obstrucción intestinal o sangrado. Y la hemorragia va a iniciar entre el segundo y décimo día posterior al episodio original y va a iniciar regularmente sin advertencia. Bien. La que sigue, por favor. Como lo mencionaba hace un rato, la poca perfusión del tubo digestivo se va a agravar por bacterias intestinales que van a entrar al torrente sanguíneo y esto va a contribuir al desarrollo de choque y septicemia. También va a haber daño a la mucosa intestinal y gástrica porque durante el estado de choque se disminuye el aporte de ATP y hay presencia de isquemia y esto hace que el tubo digestivo pueda sufrir lesión por reperfusión y cuando se restaure el suministro de oxígeno también puede haber producción de radicales libres que van a causar daño tisular. Y bueno, la mucosa de glucoproteína, que es la barrera física protectora del intestino, durante el estado de choque también se va a encontrar disminuida. Bien, fíjate, Diana, tenemos poca perfusión al tubo digestivo. ¿Qué tenemos en colon? Todos los humanos, popó y bacterias colónicas. Y está poco perfundido, entonces no le llegan defensas y no se va a defender su mucosa. Y entonces las bacterias que están en él se te van a meter a la sangre. Y más choque, más chocada, cada vez más infectada. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Que las bacterias intestinales se metan a tu sangre. ¿Bactericemia? No, bacterias que corran circulando en tu sangre. Eso se llama, grábenlo bien en la mente, se llama translocación bacteriana. Translocación bacteriana. ¿Cómo podemos inhibirla? Dándole de comer. Ojalá toleren vía enteral, porque la alimentación enteral es lo que más activa a tus enterocitos, ¿verdad? Los pacientes en ayuno, chocados, que no tienen vía oral, están en súper riesgo de que tengan translocación bacteriana, que quiere decir que las bacterias de intestino y colon se te absorban y se te metan a la sangre. Bien, vámonos. La que sigue, por favor. Y bueno, los antagonistas del receptor de tipo 2 de histamina y los inhibidores de la bomba de protones o sucralfato van a ser los que previenen la ulceración en tubo digestivo, que bueno, esta ulceración es causada por choque.
Las ondas nasogástricas conectadas a succión van a ayudar a disminuir la acumulación de iones hidrógeno en el estómago. Los inhibidores de la bomba de protones por vía intravenosa se usan para tratar el sangrado digestivo alto y la nutrición enteral disminuye el riesgo de hemorragia digestiva. Bien, entonces a todo paciente grave en shock le vamos a poner omeprazol cada 12 horas, no cada 24, cada 12 horas. Y si es posible, le vamos a dar alimentación enteral, por sonda, o si pudiera tolerarla comiendo, pero pues difícil, porque está en choque, sino por sonda. Preferiblemente ella que la nutrición parenteral, que es por el subclavio. Preferentemente, si tolera, enteral, para mantener vivo al intestino. ¿Ok? Síguele. La que sigue, por favor. Bueno, ahora respecto a la coagulación intravascular diseminada, esta va a ser una activación extendida del sistema de coagulación, se van a formar coágulos de fibrina y va a haber una oclusión trombótica de los vasos. La formación sistémica de fibrina va a causar generación de trombina, eliminación retrasada de fibrina como consecuencia de fibrinólisis alterada y supresión de mecanismos anticoagulantes. El aumento de factores de coagulación y la disminución de plaquetas nos va a aumentar el riesgo de sangrado. Y la disminución de plaquetas de riesgo de sangrado y los depósitos de fibrina en vasculatura van a contribuir a un daño isquémico e insuficiencia orgánica. El tratamiento para la coagulación intravascular diseminada causada por septicemia se va a centrar en el tratamiento del padecimiento subyacente y en medidas para poder interrumpir el proceso de coagulación. También la heparina se va a utilizar en pacientes que tienen depósitos excesivos de fibrina y el reemplazo de factores y plaquetas va a corregir el sangrado. Bueno, esto también lo vamos a tratar nosotros, pero ustedes deben saberlo. Esto es algo horrible, horrible. Ya me dijo Venus, se lesiona el endotelio y entonces se echan a andar las vías de la coagulación. Me dijo Venus, se echa a andar la coagulación y entonces empiezas a agregar plaquetas y factores de coagulación en tus tubos sanguíneos y entonces se tapan. Coagulación. Pero fíjate, Dianita, que los pacientes se mueren sangrando por todos lados. Donde le pongo la Foley sangran, donde le saco una gasometría sangran, donde le pongo el subclavio sangran, donde tienen el suero sangran. Se mueren sangrando. Pero hicieron muchos coágulos. ¿Por qué? Pues porque fue tanta la activación de la coagulación que las plaquetas disminuyeron por formar tapones plaquetarios y los factores de coagulación disminuyeron por formar fibrina y ir taponeando y demás en el momento de coagulación, tan así que te bajan tanto que empiezas a sangrar y te mueres desangrado. Aquí el tratamiento es bien complejo. Se lo voy a decir aquí en broma, rapidísimo. El tratamiento es con heparina para que no sigas coagulando, pero al mismo tiempo te ponemos plaquetas y te ponemos plasma con factores de coagulación para darte lo que estuviste ya quemando de tus plaquetas y tu coagulación. ¿Ok? Entonces, trombosas, pero te mueres sangrando. Es horrible. Sí. ¿Qué más sigue? Bueno, la que sigue. Ahora, respecto al síndrome de disfunción multiorgánica, esta va a ser una alteración de la función orgánica, como su nombre lo dice, y se da en pacientes con enfermedad aguda, y en este caso la homeostasis no se puede mantener sin intervención. Va a afectar sistemas como los riñones, pulmones, hígado, cerebro y corazón. Es una complicación que pone en riesgo la vida durante el estado de choque, principalmente durante el choque séptico, y va a ser la causa más frecuente en la unidad de cuidados intensivos. Su tasa de mortalidad se ve aumentada cuando se relaciona con disfunción de cerebro, riñones, pulmones e hígado y va a fluctuar entre el 40 y 75% cuando este síndrome es secundario a septicemia. Bien, ahí donde dice afecta a múltiples sistemas, nada más hay que agregarle, no está en el libro. Como ven, yo leo todo el libro antes de venir a su clase, no que estoy platicando mi experiencia. No, pues si platicaba mi experiencia no acabábamos hoy. Leo lo del libro. Entonces, ahí al libro le falta poner otra falla. Otra falla que tiene que considerarse es la falla hematológica. Entonces, ahí debe decir, afecta a múltiples sistemas, riñones, pulmones, hígado, cerebro, corazón y hematológica, ¿verdad? También hematológica. Bien, síguele, Ana. La que sigue, por favor. Bueno, y al igual que en el caso del choque séptico, en este síndrome se van a encontrar elevadas concentraciones de endotoxinas. La apoptosis va a estar retardada durante la septicemia y esto va a contribuir a que haya disfunción en múltiples órganos.
Los factores de riesgo para este síndrome de disfunción multiorgánica van a ser septicemia, periodos prolongados de hipotensión, traumatismos graves, disfunción hepática, edad avanzada, abuso de alcohol o intestino infartado. Y las intervenciones se van a centrar principalmente en el soporte de los órganos que están afectados por este síndrome. Bien, allí el libro tiene otro error. No sé quién tradujo el libro, pero tiene otro error. La apoptosis está acelerada. La apoptosis está rápida y las células se mueren. Entonces más pierden función. Si estuviera retardada sería protectora. Entonces ahí debe decir apoptosis acelerada. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Híjole, el tratamiento es estudiar un montón, estudiar muchísimo, como pretendo que lo hagan, porque hay que darle soporte a todas las fallas, soporte a la falla renal, soporte a la falla hematológica, soporte a la falla cardíaca, soporte a la falla vascular, soporte a la falla gástrica, soporte a la falla cerebral. Tienes que saber todo. Ese es el tratamiento. Soporte orgánico total. Bien, síguele, Diana. Ok. La que sigue, por favor. Y bueno, ya por último, por consideraciones geriátricas, conforme aumenta la edad, hay una capacidad de regeneración del corazón más escasa y esto es por una tasa más lenta de reemplazo de células madre cardíacas y miocitos. Por lo tanto, los ventrículos se vuelven más rígidos, aumenta la presión de llenado y hay un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca diastólica. Los síntomas de enfermedad acidopéptica en adultos mayores van a ser más graves y van a producir hemorragia, infección, riesgo de choque y deshidratación. También disminuye la capacidad del adulto para responder al choque y vamos a encontrar inquietud como el síntoma principal de hipoxia, como lo mencionábamos hace un rato. Bien. Y en este caso se va a dar oxígeno profiláctico y se van a controlar cuidadosamente los ingresos y los egresos. Bien. La siguiente. Y respecto a consideraciones pediátricas, las concentraciones del péptido natriurético cerebral van a ser un biomarcador que indica la gravedad de la insuficiencia cardíaca en los lactantes principalmente. La hipertrofia cardíaca va a liberar un factor natriurético que después del nacimiento se limita solamente a las aurículas y este se va a liberar con proteínas contráctiles que van a ayudar a compensar la disminución del gasto cardíaco. La insuficiencia renal aguda en niños va a ser resultado de choque hipovolémico y un signo que nos puede indicar que el niño está desarrollando choque con compromiso cardiovascular va a ser la línea de demarcación de temperatura de la piel. Y bueno, también algo que menciona el libro es que durante el estado de choque los neonatos van a presentar bradicardia y no taquicardia como se presenta en los lactantes y en los niños. Sí. Fíjate que también los ancianos, Diana, muchas veces hacen más bradicardia que taquicardia, ¿eh? Rápido les disfusiona el corazón. Y otra cosa, los neonatos y los ancianos, dígase arriba de 80, 90 años, a veces no te hacen fiebre, te hacen hipotermia. Entonces, en los extremos de la vida, te pueden hacer hipotermia y bradicardia, más que fiebre y taquicardia. Y te hacen muchos datos neurológicos, ¿verdad? Bien, es la última creo, ¿verdad? Sí, ya es la última. Bueno, es un tema apasionante, ¿verdad? Un tema apasionante que requiere que estudiemos todo lo que podamos, todo lo que podamos. ¿Alguna duda? Bien, si no es así, mañana empezamos hígado. Empezamos con una tablita que dice ictericia a 3 niveles, ¿verdad? Empezamos con esta tablita y luego nos vamos con pruebas de función hepática. Es importantísimo que sepamos pruebas de función hepática, porque si no llegas al R3 y pides PFHs y el químico se ríe de nosotros cuando pedimos PFHs. Química 6, güey. Química 45. Quiere decir que no sabes medicina. Quiere decir que el químico, que le pides al químico que haga todo lo que pueda para ver si le atinas. Entonces necesito que sepamos qué vamos a pedir de pruebas de función hepática. ¿Ok? Muy bien, Dianita. ¿Alguna duda, Diana? Bueno, bien explicado por todas. Nos vemos el día de mañana, ¿eh? Que estén muy bien, me da gusto que estudien. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta Adiós mañana. a todos.
Buenos días, solecitos. Ya se acabó la clase. Muy bien, vámonos con Levit Uribe. A ver, fíjate bien, Levit Uribe. Si estás... 1, 2,